las cosas que podemos hacer y qué es lo que podemos lograr con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Libro a los Hebreos, o carta, capítulo 3, verso 6. Cuando todos lo tengan, hermano, me confirman para leerlos todos a una sola voz. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 6. Dice en el nombre de Jesús, todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Toma asiento, hermano, póngase cómodo. Gloria al nombre de Jesús. Y si vemos la lectura, de repente diramos, y el hermano Giovanni, ¿por qué leyó ese versículo? Si ahí no habla nada del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, yo quiero que entendamos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestro diario vivir. De repente sabemos que es el Espíritu Santo, pero no ponemos en obra lo que sabemos, y en realidad lo que Dios quiere es que nosotros seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores. ¿Amén? Vemos que aquí dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Amén. Cuando usted construye una casa, ¿por qué la construye? Para vivir. Amén. O sea, que si usted construye una casa es porque usted va a vivir ahí. Si no vive usted, vivirá alguien, ¿no? La alquila o algo. Pero yo todavía no he visto a alguien que construye una casa para no habitarla. Una casa tiene como fin que salvaguardar a una persona, en este caso a un ser vivo. Vamos a ponerlo así. La casa no se hace para adornar un lugar, la casa se hace para que alguien habite en ella. Esa es una casa, un refugio, un techo, para que cuando llueva no te mojes, o cuando haya sol no te queme el sol, o cuando haya frío adentro tengas un poco más de calor. Vemos que no nada más nosotros hacemos casa, los animales también hacen casa para vivir. Los pájaros hacen nidos o viven dentro de un tronco, y las zarigüeyas y todo hacen guaridas por debajo de los topos. Ellos hacen casa, las hormigas hacen su casa. Es decir, que todos los seres vivientes de este vasto universo tienen un lugar donde vivir, un refugio. Pero yo todavía no he visto a nadie que construya una casa para hermosear el lugar, que la hace a su estilo y le gusta, pero el fin de la casa es poder habitar en ese lugar. Hermano Giovanni, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Ya vamos a llegar ahí. Desde el principio, Dios siempre ha querido estar con su creación, siempre. Desde que inició la historia de la iglesia no, de la humanidad. Me voy a ir a Génesis capítulo 1, cuando solamente estaba el Espíritu ahí de Dios y no había nada. Y Dios empezó a crear, a hacer su creación por medio del poder de su palabra. Y dice que creó todas las cosas, creó la naturaleza, creó el escenario donde iba a vivir su máxima creación, que era el ser humano. Y me llama la atención porque Él crea todo perfecto para que su máxima creación esté cómoda, que pueda vivir, comer. Así como cuando usted tiene una mascota. Si usted es un buen amo, usted, si
tiene un loro, usted al loro le tiene un lugar apropiado y le da comida y tiene agua y no le falta nada, porque usted quiere a ese animal. O si usted tiene un perro, usted le tiene su casita, si vive en una casa, le pone su comida, su agua, y si se enferma lo lleva al hospital. Es decir, que usted siendo el amo de ese animal, en este caso, usted lo cuida, usted le da todos los beneficios que necesita, su comodidad. Yendo a este aspecto, yo quiero que usted vaya entendiendo cosas. Y Dios, después que prepara todo, crea al hombre y a la mujer y las coloca ahí en el huerto del Edén. Y le dice, mira, aquí tienen de todo, tienen para comer, no hace falta trabajar, solamente vivir y disfrutar de mi presencia. Y él andaba ahí en el huerto del Edén, vivía con sus criaturas. Y ya sabemos que pecaron y todo, pero no quiero ir a eso, sino que aunque ellos pecaron, Dios siempre fue fiel y dio una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde habló que la simiente de la mujer, que nacería alguien, que iría en el calcañar a la simiente, pero la simiente le daría en la cabeza y todo ello. Sabemos que la promesa que vendría como hombre del vientre de una mujer, y ese Jesucristo iba a morir en la cruz e iba a acabar con el pecado, iba a vencer el mal. Pero a pesar de eso, aparte de eso, hubo un impedimento. Ahora ya Dios no podía habitar cerca de su creación, sino que a raíz del pecado había algo que distanciaba a Dios de su creación. Dios es santo, Dios es puro y su creación estaba contaminada. Pero Dios no se quedó en ello. Dios siempre buscó la manera de habitar cerca de ellos. Cuando estaba con ellos, que estaban como peregrinos, crearon el arca del pacto y era movible, iba con ellos, y dentro de esa arca estaba la presencia de Dios, lo que es la chequina de Dios. Luego que ya no eran peregrinos, habitaban en el templo, en el lugar santísimo, pero solamente ahí había muchas limitaciones. E hizo toda la historia, fue creando una cultura en el cual, para poder ser salvo una persona o para poder expiar un pecado, tenía que haber un sacrificio. Pero todo esto tenía un fin, que aparte de que se salvase la humanidad, de que mediante ese sacrificio hubiese salvación y perdón de pecado, también había otro fin que no se habla mucho. Se habla, pero no con tanto énfasis como que, bueno, Dios vino a morir por nosotros para salvarnos, pero dentro de ese plan había un plan también que era algo personal de Dios. Y era que Dios, en el momento en que estaba como hombre en la cruz, cuando muere, dice que el velo se rajó. El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rajó. Y eso simbólicamente expresaba que el impedimento que había entre la presencia de Dios y el pueblo de Dios era eliminado. Es decir, que no nada más Jesucristo vino como hombre para morir en la cruz para salvarnos o para lavar los pecados de la humanidad, sino que aparte de eso, Él venía con otro fin, que era acercarse a su creación porque nos ama. Por eso, este versículo dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Es decir, que desde el principio, la casa de Dios tendríamos que ser nosotros. Y siempre luchó, aunque sus criaturas, aunque el pueblo de Israel en ese momento era rebelde, se quejaba, él seguía cumpliendo con su objetivo y seguía cerca de ellos y seguía fiel, y cuando ellos oraban, Dios les respondía, Dios los guardaba y él seguía siendo fiel, aunque nosotros siempre somos infieles. Porque el objetivo de Dios, después de salvarnos, porque es que, vamos a ser claros, usted está aquí porque usted necesita la salvación,
pero ese es el fin a futuro. Pero yo por lo menos estoy aquí porque yo sé que en Dios tengo paz. En Dios mi familia está respaldada, está en la protección. Yo en Dios tengo una familia que no tiene egoísmo, que no tiene malicia. Es decir, que aparte de la salvación que tengo en Dios a futuro, también gozo de algunos beneficios en la actualidad. Vamos a estar claro, no es que usted esté aquí porque usted solamente quiere ser salvo, no. Yo estoy aquí porque mi matrimonio está guardado, siempre y cuando vivamos en la palabra de Dios. Yo sé que si al mundo me voy, mi matrimonio no durará mucho tiempo. Mis hijos que están estando aquí, siendo jóvenes, tienen lucha, imagínate estando en el mundo, seguramente se pierden y pasa cualquier cosa. Entonces, ¿qué les digo con esto? De que nosotros estamos en la iglesia porque aparte de la salvación, necesitamos algunos beneficios de Dios. Sabemos que Dios nos provee todo y todo lo demás. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que entender que no somos unos seres humanos comunes, sino que nosotros somos la habitación de Dios. Amén. Pero hay muchas habitaciones que están vacías. Hay muchas casas que están deshabitadas. Pero si ya hablamos desde el principio que una casa se construye para que la habite alguien, ¿qué pasa? Que las casas ahora están bastante vacías, no están habitadas. Porque hay algo importante que usted debe saber. Una cosa es que Dios esté y otra cosa es que Dios se manifieste. Porque obligatoriamente Dios está. Porque dice su palabra que Él es omnipresente. Es una característica principal y única que solamente tiene Dios. Aunque Él no quiere estar, Dios está porque su gloria lo abarca todo. Dicen los teólogos en sus estudios que el único lugar donde no está la presencia de Dios es en el infierno, ¿no? Es donde es desarraigada la presencia de Dios de lo que va a estar ahí. Pero Dios está en todos lados. Dios, su gloria es tan grande que habita en todo lugar. Dice que subió para llenarlo todo. Pero otra cosa es que se manifieste su presencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que debemos entender cuál es nuestro rol dentro de la iglesia. Y quiero que enfaticemos este punto porque sabemos que en la iglesia, bueno, tenemos que ayudar, tenemos que tener buen testimonio, tenemos que ganar almas, pero hay un rol que estamos olvidando y que es importante para que se cumplan los demás. Y es que nosotros somos la habitación, somos el templo de Dios. Por eso es que dice que Cristo es la cabeza, pero nosotros somos la casa, es decir, que en nosotros debería habitar Dios. Tanto que Dios desde el principio buscó la manera de romperse esa pared, ese impedimento que había entre él y el hombre, que en ese tiempo para que alguien sintiera la presencia de Dios tenía que ser el sumo sacerdote. La gente lo que hacía era expectar desde lejos y veía la gloria de Dios ahí, sabía que se imaginaba cosas. Pero que ahora que nosotros, que nos hace falta que venga un sumo sacerdote, sino que nosotros mismos, donde estemos, en el lugar que estemos, si nos hincamos ahí a buscar la presencia de Dios, entramos en su presencia, porque es que nosotros mismos somos la casa, nosotros somos el lugar santísimo. Es que ya todo está abolido. Y me llama la atención que allá en las cartas de los evangelios de Jesucristo, cuando está la gran comisión, que el Señor Jesús los reúne a todos y les da las directrices de qué es lo que van a hacer, Él les dice, pero todavía no, porque esa casa que yo construí, yo quiero que esté habitada. Mi hermano Giovanni, así no dice la escritura, no dice así, pero es una paráfrasis. ¿Qué dice? Todavía no. Quédense en Jerusalén. Yo los mandé a predicar a todo, pero ya va. Todavía no. Primero la casa se tiene que llenar. Tiene que habitar alguien. Y luego es que ustedes van a hacer la labor. Entonces,
de acuerdo a esto y al énfasis que el Señor le da a ese Espíritu Santo, podemos entender que es importantísimo para nuestras vidas. Es importantísimo que el Espíritu Santo habite en nosotros. Porque de no ser así, el Señor no hubiera dado importancia y bueno, vayan y empiecen a predicar. No, quédense en Jerusalén y espérense que el Espíritu Santo los llene. Amén. Habite esas casas. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, no lo sabemos muchos de memoria, la mayoría, versículo 8, dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos que es importante, porque antes de que el cristiano cumpla su propósito en la tierra, primero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. La enseñanza pasada hablé sobre el nombre de Jesús y sus beneficios. Y sabemos que el nombre de Jesús es el poder de Dios hecho aquí en la tierra. Es lo que Dios nos ha dado para nosotros invocar. Pero el cristiano debe cumplir el rol de habitación de Dios. Porque es que cuando Jesucristo, hombre, el mediador entre Dios y los hombres, cuando él hablaba y no le creían, él decía, si no creen, creen por las obras que yo hago, porque el Padre que está en mí es el que las hace. En ese momento, él era la casa del Espíritu Santo, porque dice la palabra que Dios estaba en Cristo, no con Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Entonces, por eso es que Jesús, ahora se entiende que Jesús dice, y mayores cosas que estas harán vosotros, porque ustedes también van a ser la casa de Dios. Lo que yo ejercí en algún momento en mi etapa de hombre, ustedes también la van a ejercer, porque donde vayan ustedes, ahí va a estar Jesús en ustedes, y ustedes también van a ir con él reconciliando el mundo. Y cuando Pedro caminaba, dice que la sombra sanaba a los enfermos, pero no es que era Pedro, era el Espíritu, como dice la canción, de Nazareno. Entonces es importante, y que invoquemos el nombre de Jesús, claro que sí, pero es importante llenar la casa del Espíritu Santo. Es importante que cuando vengamos a la iglesia, así no tengamos ganas de aplaudir, hermano, y me pasa a mí, nos pasa a todos, que cuando oramos sentimos que estamos orando y que no llega ni al techo la oración. Digamos, Señor, aunque no tengo ganas de hacerlo, lo hago por fe, porque tú me escuchas. Ayúdame, quítame este espíritu de pereza, de flojera, de apatía, porque es que nos pasa. Pero ahí es donde está la labor de nosotros, entender la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que compuje los corazones. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice, al oír esto, se compugieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Obviamente, después de que hay el acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, dice que sale Pedro lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar la palabra. Y el Espíritu Santo es el que hace que las personas que oyen se compujan de corazón. No es que Pedro hablaba bonito, imagina, hermano, ¿usted conoció un pescador alguna vez? Gente que vive de la pesca. Yo sí he conocido. Y lo que menos bonito es que ellos no hablan, ellos hablan malísimo, por lo menos en mi país, son personas que no tienen estudio, que son personas que viven en las costas del país y hablan rápido, no se les entiende, son personas que son incultas y que lo que menos tienen es una buena expresión lingüística, no tienen léxico, no tienen nada.
Y yo me imagino que en ese tiempo Pedro no era el más culto de todos, pero tenía algo que lo hacía más culto que cualquiera, que era el Espíritu Santo. A veces nos preocupamos cómo hablamos o cuánto sabemos de la palabra para hablarle a alguien. No hace falta. Solamente con que tú hables en el nombre de Jesús y te sientas lleno del Espíritu Santo, ya con eso es suficiente. Y dice la palabra que Pedro, cuando empezó a predicar, dice que como 3,000 personas se bautizaron. Pero el que hizo la obra fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence a la persona, el que convence al que escucha. Por ende, no nos podemos sentir limitados cuando le hablamos a alguien, porque si hablamos en el nombre de Jesús y sabemos que está el Espíritu Santo haciendo su obra, Dios hará. Por eso es que dice que nosotros somos los que sembramos, pero el crecimiento lo da Dios, lo da su presencia, porque en esta era de la gracia Dios se está manifestando como Espíritu Santo Consolador. Esa es su presencia en esta hora, es el Espíritu Santo. Por ende es el que hace la obra. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo, cuando está en un cristiano, aparte de que cuando predica la palabra, las almas se compugen, hay una revelación. El Espíritu Santo da también discernimiento al creyente. Dice la palabra en los Hechos, capítulo 5, versículo 3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Conocemos la historia de Ananías y Zafira, una pareja que cuando vio que la iglesia estaba unida y empezaron a vender sus propiedades, ellos vendieron la suya, pero mintieron diciendo un precio más bajo del cual vendieron. Y Pedro estaba en otro lugar, y Pedro no estaba en ese lugar cuando ellos hicieron eso, pero el Espíritu Santo le dio discernimiento. Y cuando llegó Ananías y le dijo el precio, lo primero que le dijo Pedro fue, ¿por qué te dejaste llenar el corazón por Satanás? ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Él nunca habló por él habló por medio de la presencia de Dios. Entonces es importante, ¿por qué? Por hermano, usted va a hacer un negocio, usted va a buscar un trabajo, usted va a conocer a alguien, y si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene esa herramienta fundamental que le discierne, mira, esto no está bien, esto que estás haciendo no te va a salir bien, o sí, dale, que esto es de Dios, o este es mi camino, o esto que estás haciendo no lo hagas ahora, porque Dios va dando discernimiento a la iglesia. Pero si la casa está llena del que tiene que habitarla. Porque la palabra de Dios lo dice claramente. Somos una casa que está vacía o está llena. Pero es que no es nada más que se llena con la presencia de Dios. También se puede llenar de otras cosas. Dice la palabra de Dios que viene el espíritu malo y ve la casa que está vacía, que está sola, y llama a 7 peores que él y viene y la habita. ¿Por qué? Porque cuando venimos del mundo venimos llenos de cosas. La casa está habitada, pero está llena de ocupas, está llena de gente que no son dueñas de esa casa, que se metieron a la fuerza. Pero cuando llega el dueño de la casa, que le damos la prioridad de que tenga las llaves de la puerta y entra, él saca a todo el mundo de ahí, fuera de aquí, que esto lo construí yo para habitar yo. Y cuando la limpia y todo y empieza a habitar él, nosotros somos los responsables de que ese inquilino se quede ahí para siempre. Ya si nosotros hacemos que ese inquilino se vaya y lo corremos, la casa vuelve a quedar sola y los ocupas están ahí pendientes para volverse a meter. Y ya no llaman a 2, sino que viene la familia completa. Y si el otro lado drogadicto, vienen estos que son asesinos, se llena la casa de gente que no son dueños, pero están disfrutando de algo, de alguien que construyó por nuestra responsabilidad. Yo creo que este ejemplo es bastante claro para que vayamos entendiendo de que nosotros tenemos que cuidar nuestra casa.
Así como cuando usted se acuesta a dormir, antes de acostarse a dormir, ¿qué hace usted? La mayoría. En mi país se cierra con candado, se pone cerrojo. Me imagino que aquí también tenemos esa costumbre, porque sabemos que si la dejamos abierta, podemos estar en España, pero uno nunca sabe cuando quiera venir alguien y se quiera meter. Usted lo primero que hace es cerrar la puerta. Cierre la puerta. ¿Por qué? Porque usted cuida su casa. Pero claro, como es lo que los ojos de usted ven, y lamentablemente nos guiamos por nuestros ojos físicos, entonces estamos más pendientes. Pero si nosotros entendemos desde hoy, en el nombre de Jesús, que nuestra casa, la espiritual, la que Dios construyó con su esfuerzo, con su amor, nosotros sabemos y la cuidamos y le decimos: Señor, habita en mí, tranquilo que yo voy a guardar la casa, yo cierro con cerradura, yo la voy a tener limpia, yo voy a dejar, Señor, que tú seas el que habite en esta casa, que te muevas en mí, Señor, para que nunca, aleluya, venga y alguien se meta en el nombre de Jesucristo, sino que esté llena de la presencia tuya, Señor. Yo creo que es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro rol y cuál es nuestra ubicación delante de los ojos del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dele gloria a Dios. El Espíritu Santo crea unidad en la iglesia. Porque si usted lo tiene, yo lo tengo, hay unidad. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 46, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Es decir, que si el Espíritu Santo está en la iglesia de Arganda, aquí no tiene que haber contienda. Aquí tiene que dolerle lo que le pasa a otro hermano. Tenemos que estar todos unidos, apoyando, porque tenemos el Espíritu Santo. Y ese es el fruto que el Espíritu Santo da en la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. No puede haber una iglesia llena de rencilla, que el hermano mira como me miró, ¿no? Porque es que si somos la casa de Dios y en ella habita Dios, nuestros frutos tienen que ser frutos de unidad, de amor para con nuestro hermano. Gloria al nombre de Jesús. Y por ende se demuestra, porque usted puede hablar mucho en lengua, pero la manera en que sepamos que está el Espíritu Santo en esa casa es que muestre frutos de acuerdo al Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo, aparte de dar unidad entre los creyentes, da crecimiento numérico. ¿Cuántos quieren que la iglesia se llene de alma? Yo quiero. Pero eso no se logra si no está el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el mismo Hechos 2:47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor que añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que si usted tiene el Espíritu Santo, si lo tenemos, y hay unidad, luego viene el fruto del crecimiento numérico, porque Dios no enviará almas a una iglesia que está dañada, que está enferma, que hay rencilla, porque lo primero que quiere Dios es que cuando llegue alguien de la puerta para adentro vea algo diferente. Por eso es que dice hay una canción que dice: yo quiero una iglesia que sane la herida, que cure al enfermo, ¿no? Dice así: liberte al cautivo. O sea, yo quiero una iglesia que muestre mi testimonio y mi poder. No que sea una iglesia como cualquier iglesia. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y como tal tenemos que marcar la diferencia. Que cuando las almas entren y digan: Dios mío, ¿qué es esto? Se siente algo especial. Los hermanos me tratan muy bien. Porque es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces eso va a hacer que la iglesia de Arganda tenga crecimiento numérico. Gloria al nombre de Jesucristo. Aparte el Espíritu Santo mantiene nuestro testimonio agradable ante los ojos de Dios y ante la sociedad. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice, Romanos 8:1, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, siéntase seguro que si usted tiene a Dios en su casa, usted no es condenado por nadie. Nadie lo puede juzgar. Usted es el que juzga, porque en su casa habita Jesucristo. Hagámonos una autoevaluación y digamos, ¿quién vive en mi casa? ¿Será que en verdad vive Jesús o desde hace rato se mudó? Ojo que hay un ocupa en su casa, que haya alguien que no sea el dueño de esa casa y esté habitando la casa. Hermano, ¿y cómo sabemos eso? Vea su fruto, vea tu testimonio, vea cómo se comporta. Y eso le dirá quién vive en esa casa. Porque es que es la única manera. Los frutos son los que dan a conocer quién es el que habita la casa. Porque si Dios construye una casa es para que él viva. No deje que se le meta a otro cuando el que tiene que habitar ahí es Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Usted es libre en el nombre de Jesús. Yo soy libre en el nombre de Jesús, dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 3, 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, siéntase libre. Cuando usted quiera llorar, llore. Cuando usted quiera alabar a Dios, alabe. No espere que otro encienda el fuego para que usted se encienda. No. Usted es libre de hacerlo. Usted tiene cadenas rotas. Usted es libre para adorar y para servir a Jesucristo. No se deje atar otra vez y encadenar después que Dios lo hizo libre. Hay personas que le ponen la mano al diablo para que le pongan los candados otra vez. No. Usted evite eso. Usted diga, yo soy libre en el nombre de Jesús. No deje que caigan ataduras a su vida, porque ya Jesucristo lo hizo libre. Y si en su casa está el Espíritu de Dios, ahí tiene que haber libertad. Usted tiene que ser libre para adorar. Usted tiene que ser libre para servir. No deje que el enemigo le ponga cosas en su cabeza, porque es que somos libres y tenemos abogado. Nosotros no somos cualquier cosa. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 6, y ya voy a terminar, hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Y esta es la pregunta que nos hace el Señor hoy. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermano, se lo voy a volver a leer, y estoy sintiendo la presencia de Dios. Escucha esto, hermano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? ¿El que no sois vuestro? Hermano, si usted vive en una casa alquilada, ¿con qué derecho viene usted a hacer un contrato aparte y a meter a otra persona? ¿Usted tiene derecho a hacer eso? Si usted vive en una casa alquilada, usted firma un contrato donde vive usted y su familia. O usted va a coger esa casa y la va a vender a otra persona. ¿Esa casa es suya? Esa casa no es suya. Si usted vive en una casa alquilado, ¿qué potestad tiene usted de hacer con esa casa lo que usted quiera? No puede. Hermano, es que el cuerpo que tenemos nosotros, esto está alquilado. Esto no es mío y es suyo. Esto Dios lo construyó para habitar Él. Amén. Y es que somos tan caraduras que aparte de que sabemos de que no es de nosotros y que está creado para que Él habite, hacemos lo que queremos con nuestra casa, con esta casa, hacemos lo que nos da la gana y le cerramos la puerta del Espíritu Santo cuando queremos y decidimos quién entra y quién no entra.
Y Dios en esta hora nos está diciendo, tú ignoras que eres el cuerpo, que eres la casa mía, tú ignoras que yo fui el que la construí, que no es tuya, y sigues mandando en algo que no es tuyo. Yo creo que es hora, hermano y hermana, querido amigo, querida amiga, yo creo que es hora de que entendamos cuál es nuestro rol, de que entendamos que somos nada más y nada menos que la casa del Dios viviente, que somos el tabernáculo andante de Dios, que donde vamos nosotros, ahí va Dios en nosotros, que Dios lo que quiere es estar en tu casa, en mi casa, que Dios quiere que tú le abras las puertas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No ignoremos esto. No podemos pensar en que solo venimos a la iglesia. No, no, no. Usted tiene que tener entendimiento y no ignorar que usted es la casa de Dios, hermano. Es que si usted lo dice, es fácil decirlo, que somos la casa de Dios, pero si le ponemos un poco más de cuidado, es que somos la casa del Dios viviente. Dice la palabra de Dios que los pies son el estrado, la tierra es el estrado de sus pies, que con la palma de su mano guarda todos los mares de la tierra. Es un Dios inmenso, glorioso, que su gloria opaca todas las cosas de este vasto universo. Y ese Dios grande, magnífico, potente, habita en este cuerpo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Por eso es que dice la palabra que mi poder lo he guardado en estos vasos frágiles. Porque somos vasos frágiles y dentro de nosotros estos vasos de barro están llenos de la presencia del único y sabio Dios. Oh, hermano, es que si nosotros no ignoráramos esto, si nosotros entendiéramos y le diéramos el lugar a Dios que se merece, hubiera grandes milagros y prodigios, hermanos, en el nombre de Jesús, sin hacer mucho. Si nosotros entendiéramos que somos la habitación del Dios de los cielos, que somos en la casa del Dios que creó los universos, que creó los cielos y la tierra. Oh, aleluya, que le dio la victoria a Israel, gloria al nombre de Jesús, que nos sacó de la esclavitud, que abrió el mar en dos, gloria al nombre de Jesús, que es el Dios potente y poderoso, que todo lo puede, habita en este cuerpo débil, que se enferma, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Nosotros fuésemos diferentes, tuviéramos mejor testimonio, la gloria de Dios se paseara de una manera sobrenatural a cada segundo. Pero Dios conoce que somos humanos, que somos débiles, y por ende en la debilidad es que se perfecciona el poder de Dios. En esta hora Dios quiere recordarte, aleluya, que ese cuerpo no es tuyo, que esa casa no es tuya, que esa casa la creó Él para habitar Él. Hermano, hermana, no dejes que nadie se meta en tu casa, no dejes que un ocupe ese lugar que no le corresponde, que solamente esa casa sea abierta las puertas para que Jesucristo, el Maestro, el dueño de todas las cosas, entre en esa casa y habite en ese lugar. Aleluya. Hoy yo quiero que se ponga de pie y cierre sus ojos. Gloria al nombre de Jesús. Bendito es su nombre, Señor. Bendito es su nombre, Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bendito es su nombre, Señor. Aleluya. Hoy es el día en que el Señor quiere habitar esta casa. Señor Jesús. Oh, Dios quiere volver a ser el propietario de su casa. Aquí estamos. Dios en esta hora va a empezar a sacar a las que están habitando esa casa. Dios va a sacar todo ocupa, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu que te está alejando de Dios. Dios va a empezar solamente si tú le das la oportunidad. Amén. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis Dios. que Dios está en la puerta. Él toca la puerta. Oh, tan caballero es el Señor Jesucristo, que en su propia casa él toca la puerta a ver si puede entrar.
Y dice la palabra del Señor que si oímos su llamado y abrimos la puerta de la casa, dice que Él entrará. Él entrará y se sentará en la mesa y cenará contigo y tú cenarás con Él. Aleluya. Oh, aleluya, hoy es el día de esa comida. Oh, hermano, cierra tus ojos, imagínate que tú eres la casa y que está el Señor tocando la puerta de la casa. Y tú adentro tienes tu mesa preparada como un banquete, aleluya, para recibirle. Porque has entendido tu condición y tu rol y has venido y has pasado ahí el trapero, has limpiado, has pasado quitado todo el polvo, has limpiado todo porque sabes que hoy es el día que viene el maestro a visitarte. Aleluya. Oh, imagina que está el Señor ahí caminando, llegando a la puerta de tu casa, aleluya. Esa casa que Él construyó desde hace mucho tiempo. Y ahí está el Señor tocando